Me orgulle abrir otro capítulo de este ciclo de diálogos que proponemos desde La Patriada, esta tarimita que armamos los liliputienses para darle la discusión a Gulliver. No nos importa la correlación de fuerzas, nos gusta amontonarnos. Y sobre quién nos visita hoy, lo primero que tengo para decir es que entre los personajes que ya desfilaron por acá, que por cierto todos hacen al sentido de este espacio, es el primero, quizás el único, que me genera una indiscutida admiración. Ya lo planteo así, es uno de los pocos activos valiosos que tenemos en el campo popular, por definirlo de alguna manera. El campo popular no suele valorizar activos. No es su práctica habitual, es un prócer. Yo, bueno, una vez más, ¿no? Lo admiro muchísimo, así que le agradezco profundamente que esté acá con nosotros a Víctor Bronstein. Muchas gracias, Bronstein, por venir. Gracias por la invitación y por los halagos. Los halagos me generan cierta incomodidad, pero bueno. Sí, sí, hay quien se siente incómodo siendo halagado, pero hay que decir que estos halagos son justos. Soy muy tacaña yo con respecto a los halagos en general. Voy a también a marcar eso. Con Bronstein queremos charlar sobre un sector que tiene mucho marketing. Mucho marketing, y cuando decimos marketing hay algo de esa palabra, ese significante que comparte mucho con el humo, ¿no? Marketing parece que es todo humo. Para andar un poco, quizás plantear, para ordenar un poco esta discusión, que es tan grande, ¿no? Porque el sector energético es muy amplio, tirar algunos conceptos sobre la mesa que pueden darse quizás en dos planos, uno más doméstico y otro en la dimensión más geopolítica, cómo danzan esos dos planos. Y un poco para ordenar, y vos con estos conceptos podés vaciarlos, volverlos a llenar, reordenarlos, porque en definitiva sos el que sabe. Pero bueno, un poco charlar de Vaca Muerta, que es esto del boom de Vaca Muerta, ese sueño húmedo exportador que cuánto atenta también contra las posibilidades de desarrollo, esos limitantes, cómo se plantea una alternativa a ese modelo tan presente. De ahí pensar cuánto nos corre esto de la transición energética, qué es esto de la transición energética, qué la caracteriza, cómo altera los modos de producción, las relaciones de trabajo, la acumulación de capital, perspectiva comparada con otras transiciones que hemos experimentado a lo largo de la historia, y creo que eso va a devenir indefectiblemente al cambio climático, a las narrativas ambientalistas, la literatura ecologista, cómo fue mutando. Y ahí vamos a concluir en, bueno, decía, no al sentido de este programa, lo que motiva este espacio, que es en definitiva acercarnos lo más que podamos a la trama de poder, ese sistema de relaciones, que creo que ahí, ¿no? También en el cambio climático se refleja mucho de esto, del mundo actual. Así que con todo esto tirado, punta del ovillo, busca la voz. Bueno, sí, digamos, como pequeña introducción a esto que planteaste, ¿no? Que hace en realidad al funcionamiento del mundo, ¿no? Es decir, porque lo que caracteriza a nuestra civilización nuestra civilización actual es el altísimo consumo energético sustentado fundamentalmente en los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, ese es un dato que marca un poco la dinámica de la problemática energética. Y acá una primera distinción que podemos hacer, que no se utiliza mucho, porque uno desde la economía está acostumbrado, a las ciencias económicas, a hablar de, por ejemplo, divide bastante lo que podemos llamar la microeconomía de la macroeconomía, ¿no? Y la energía no se hace eso, y eso genera confusión, porque uno en realidad también tendría que hablar de microenergía y macroenergía, ¿no? Es decir, la macroenergía es un poco lo que vos estabas planteando, las grandes cuestiones o problemas que hacen a la dinámica del funcionamiento de un país, una región o del mundo.
Y después están en lo que podemos entrar dentro de la microenergía, bueno, es decir, cómo desarrolló Vaca Muerta, cuáles son las tarifas justas, es decir, hay un montón de cosas. Cuando uno habla de energía, habla desde las tarifas, los cortes de suministro eléctrico, hasta puede hablar de los problemas geopolíticos que hay ahora con el conflicto en Medio Oriente, ¿no? Pero están escindidas una de la otra. No, están relacionadas, ¿no? Sí, pero hay que ser consciente de que son dos niveles distintos, sí, ¿no? Sí. Entonces, en el caso, empecemos por la macro. Lo que planteaste de cómo está el mundo y esta cuestión de la transición energética, una de las primeras cuestiones que podemos definir es que uno puede escribir una historia energética de las civilizaciones. Uno puede entender el desarrollo de las distintas etapas de la humanidad a partir de hitos energéticos. Por ejemplo, el ser humano, digamos, la condición humana, era débil. A veces dudo porque digo esto, me voy por las ramas, pero aceptalo. Vayamos al mito prometeico. El mito prometeico, contado por Platón, decía que cuando los dioses del Olimpo deciden poblar la tierra, crean las distintas especies y le dan distintos atributos. Algunos les dieron la fuerza, otros la velocidad, otros las garras, otros las fauces, otros les dieron el pelamen para que puedan vivir en zona fría. Y cuando crean al hombre, se habían quedado sin atributos. Y entonces no sabían qué hacer. Entonces el mito prometeico dice que ahí Prometeo, roba el fuego y se lo entrega a los hombres. Fíjate qué interesante. Es decir, le da a los hombres el dominio de la energía. Y es un poco lo que... de ahí, es más, podemos llegar hasta las tarifas, pero fíjate que en el origen de la humanidad está el control del fuego, de la energía, que es el control de la energía, porque el hombre es el único ser que tiene capacidad de prender y apagar el fuego, ¿no? Clarito. Y entonces eso ya nos marca un primer punto de esta trayectoria histórica. Otro punto lo marca, que eso se ve en la película 2001, Odisea en el espacio, el uso de las herramientas, de un palo, después fue una lanza, después un arco y flecha, porque también eran débiles. La única manera de cazar era, al principio por eso eran carroñeros los seres humanos. Después, hasta que inventaron, empezaron a inventar armas, dispositivos. ¿Qué es un arma? Es un dispositivo energético que concentra en un punto, ¿no? Es decir, la potencia del músculo, ¿no? Entonces fue también un dispositivo energético. Entonces la primera nacimiento de la humanidad está asociado a la energía. Después una gran, para hacer rápido la historia, ¿no? La siguiente etapa fue el tema de la agricultura, como la revolución agrícola, ¿no? Que cambió, obviamente, permitió el sedentarismo, el crecimiento de las ciudades, el tiempo libre para desarrollar cultura. ¿Y qué es la agricultura? La agricultura es una manera, en realidad es un dispositivo, podemos considerar un dispositivo tecnológico para aprovechar de manera más eficiente la energía solar. Entonces, y eso cambió la evolución, la historia de la humanidad. Esa es otra transición que a veces no se ve, pero fue una transición. Estamos marcando transiciones energéticas, claramente. Que vinieron a mejorar igual la condición previa, ¿no? Siempre, es decir, justamente el crecimiento de la humanidad está relacionado con la posibilidad de tener más energía, que nos permite producir más alimentos y más bienestar, ¿no? Es decir, entonces, y otra transición
la otra que podemos marcar fue lo que fue cuando uno habla de la modernidad, ¿no? Es decir, y lo asocia a la revolución industrial y la máquina térmica. Esa fue una gran revolución energética. Es decir, lo que podemos llamar la modernidad se sustenta en tres grandes cimientos. Una son el triunfo de las ideas de la Ilustración, otra es el desarrollo de la producción industrial, lo que sería el capitalismo, ¿no? Y el tercero son las máquinas térmicas, es decir, a partir del uso de combustibles fósiles, fundamentalmente. Si la máquina térmica es que la máquina de vapor es una transformación novedosa, es transformar la energía térmica del calor en energía mecánica, en movimiento. Y eso cambió el mundo. Ahí se produce, ¿no?, el gran cambio mundial. Y ahí empieza la transición, bueno, del uso de los combustibles fósiles, porque incluso uno puede, digamos, profundizar un poco más esto de la modernidad, para no hacerlo largo, pero generalmente cuando hablamos de los triunfos de las ideas de la Ilustración era la razón emancipadora, digamos, es decir, está asociado a todo un nuevo régimen, ¿no? Es decir, salir de todo el oscurantismo un poco de la Edad Media, poner la ciencia y el desarrollo tecnológico en primer plano. Y también hay otro elemento emancipador, porque el combustible fósil, usar el combustible fósil es un elemento emancipador, es liberar para la sociedad toda la energía contenida en los combustibles fósiles. También es decir, fue un proceso energético emancipador, llamémoslo así, ¿no? Entonces, por eso uno le puede dar muchas vueltas a la cuestión energética. Y así llegamos después del carbón al petróleo, al gas. Entonces, una característica de las transiciones energéticas que estamos recorriendo muy rápidamente es que fueron mejorando la calidad energética de las distintas fuentes. Entendiendo por calidad energética lo que se llama la densidad energética, la cantidad de energía por volumen, por peso, la facilidad de transportar, la facilidad de almacenarlo, ¿no? Todas estas cuestiones se fueron dando naturalmente. No se programó la transición energética, sino que era algo natural que se iba dando porque eran mejores fuentes energéticas. Y la característica particular de la transición energética que ahora se está promocionando políticamente es que no se da bajo esta condición. Es decir, lo que hoy llamamos las energías renovables, energías limpias, tienen menor calidad energética que el petróleo o el gas. ¿Pero por qué? Si no estamos discutiendo emisión de carbono. Me voy a poner en abogado del diablo como si no supiese la respuesta. ¿Por qué? Porque si son los molinitos de viento, bueno, ahí, ¿qué pasa? ¿Por qué no son buenos? Justamente, no digo que no. Tienen menor calidad energética. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿A qué se debe? Porque justamente una de las características de nuestra civilización actual, ¿sí?, así como fue construida, es que se basa en haber desarrollado un sistema que te independiza de la aleatoriedad del entorno. Si nosotros hace frío y queremos calefaccionarnos, tenemos la energía a la mano para calefaccionarnos. Si hace calor y queremos tener aire acondicionado, la tenemos. Si es de noche y queremos seguir trabajando o viendo algo por la televisión, tenemos iluminación artificial. Es decir, hemos hecho un mundo previsible. Porque el capitalismo necesita eso. Todos los obreros tienen que llegar a la fábrica a 1 hora, a las 8 de la mañana, todos llegan, porque no dependen del viento, de que llueva, de que los ríos tengan el agua necesaria para... Es decir, no dependen del entorno. Clarísimo. Sí, lograste, generaste un sistema artificial previsible, un mecanismo de producción general. A ese nivel, las energías renovables volvés un poco a depender de cierta aleatoriedad que te da el entorno. Es decir, los molinos
los aerogeneradores generan, pues si no hay viento, no generan. La energía solar fotovoltaica durante la noche no genera, y si está nublado genera menos. Entonces no tiene la previsibilidad que tiene, es decir, este mundo que hemos construido con energía abundante y a la mano. Es decir, cuando nosotros necesitamos, la tenemos. Y entonces esta transición justamente no es por cuestiones, no se da naturalmente por una mejora energética, sino que se da por cuestiones ambientales, en principio, al menos lo declarado. Y también podemos decir geopolíticas. ¿Por qué? Porque en el reparto de las que se dio en el mundo de los recursos petroleros, muchos recursos de los petroleros y gasíferos quedaron en países, las mayores reservas están en Medio Oriente, ¿no? En países poco confiables para Occidente. Entonces, hay una, desde hace bastantes décadas, después de la crisis de 1973, que fue lo que se llamó la primera crisis del petróleo, se la conoce como de la guerra árabe-israelí, ¿no? Es decir, con el embargo que hacen los países árabes a Occidente. Ahí Occidente empezó a decir, estamos dependiendo de cuestiones que no nos da seguridad. Claro, la transición energética es un mundo occidental que no quiere depender de los fósiles árabes. Claro. Más allá que Estados Unidos tiene bastantes recursos, pero no le alcanza, porque Estados Unidos es el mayor... ¿No alcanza? ¿O porque pensé que era un descubrimiento reciente, que era por eso que no estaba...? No, Estados Unidos siempre fue históricamente el gran productor de petróleo fue Estados Unidos. Estados Unidos empieza, la industria del petróleo empieza en 1859. Es decir, pero el Permian es relativamente nuevo. No, el Permian es nuevo, pero que es el shale, es como el vaca muerta de Estados Unidos. Es el vaca muerta de Estados Unidos, en realidad, que nosotros copiamos esa tecnología. Importamos la tecnología. Copiamos la tecnología porque el recurso del shale es un recurso que se conoce hace muchísimos años, pero no estaba la tecnología para extraerlo. Entonces, ahí, obviamente, porque si uno mira, después de la primera crisis, porque hay ciertas cuestiones o elementos que se toman ahora como ejemplo de la transición energética, que tiene más de 50 años. Por ejemplo, yo te hablaba de la primera crisis de petróleo, fue en 1973. En 1974 el presidente era Nixon y inicia el programa del hidrógeno. ¿No crees que el hidrógeno empezó ahora? Mirá vos. Lo empezó Nixon. Porque se empezó a buscar alternativas a los fósiles. Y evidentemente no era tan bueno, no sirvió, porque si no hoy la historia debería ser distinta, deberíamos estar generando hidrógeno. Tiene problemas tecnológicos que no son tan fáciles de solucionar, ¿no? Entonces falló. La segunda crisis del petróleo fue en el 79. Y ahí estaba Carter de presidente. Y él declara, empieza todo el programa de desarrollo de la energía solar. Y dice, para el 2000, el 30% de la energía de Estados Unidos va a ser solar. Hoy no llega al 5%. Estamos en el 2020, digamos, ¿no? No llega al 5%. En Estados Unidos. Y sigue siendo uno de los países que más emite. Bueno, es uno de los que más emite. El segundo después de China. Entonces, no son tecnologías que empezaron antes. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, hay un tema que ahí es donde entra otra cuestión, vamos a llamar metodológica, que uno debería tomar en cuenta cuando analiza una problemática energética, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las dimensiones donde se mueve el tema energético? Porque la energía es un campo muy, o un área muy, muy particular donde confluyen las ciencias naturales con las ciencias sociales. Esa es una de las características, ¿no? Porque es la base de la civilización. Entonces, uno no lo puede entender solamente desde el punto de vista tecnológico, o desde el vista económico, o desde el punto de vista ambiental, o desde el punto de vista político, o desde el punto de vista social. Son 5 dimensiones que uno tiene que tomarla en cuenta, ¿no? Por ejemplo, doy un caso que yo analicé cuando empieza todo el tema de los biocombustibles.
Entonces uno dice, bueno, el biocombustible, digamos, ¿es bueno o es malo? Digamos, ¿no? Es decir, acá en la Argentina se empezó a dar un poco de impulso al tema de los biocombustibles en 2006 aproximadamente, que es cuando Bush, padre, no llegó a Argentina, viajó a Latinoamérica impulsando el desarrollo de los biocombustibles. Porque en ese momento Estados Unidos estaba importando más del 60% del petróleo que consumía. Entonces estaba muy preocupado. Claro, necesitaba bajar ese precio y tener una... Y necesitaba dejar de depender del petróleo. Claro. Y Bush lo decía, si tenemos que salir de la adicción del petróleo, decía. Entonces empezó con los biocombustibles a promocionar. En Estados Unidos es el gran productor de biocombustibles, y empezó a promocionar. Y entonces no llega acá. Entonces cuando vos decís, ¿por qué llega acá? Y bueno, hay una decisión geopolítica de impulsar en Argentina. Y ahí donde uno dice, uno extraña que a veces en los gobiernos, los distintos gobiernos, no estoy hablando de ninguno en particular, les falte tener cierto asesoramiento, una scientific advisor, como tienen en Estados Unidos, como tienen en Francia, como tienen en Inglaterra, en Gran Bretaña, ¿no? El Reino Unido, que tienen como asesores científicos, porque claro, cuando te vienen con esas políticas decís, ¿sirve, no sirve? Entonces... Sí, identificar los intereses es fundamental para empezar a discernir, ¿no? Claro, entonces si esto es así o me están vendiendo porque hay una necesidad geopolítica atrás y me están usando para eso, digamos, ¿no? Entonces, hay una dimensión política ahí. Entonces uno dice, bueno, pero desde el punto de vista económico, bueno, puede ser negocio, al menos por ahí no sé si para Argentina, pero a nivel regional, por ejemplo, para Tucumán, Salta... Sin duda, si uno ve el lobby, digo, uno que por lo pronto percibe el lobby que hay entre los que producen biocombustibles y los petroleros es feroz. Digo, es un lobby feroz. Se dan lindo por el corte, por el porcentaje de corte. Claro, porque bueno, entonces uno dice, bueno, ¿por qué lo se impone? Es decir, entonces desde el punto de vista económico, como desarrollo de economía regional es interesante. Ahora, desde el punto de vista para el país, hay que ver si te conviene tanto, porque justamente una de las razones que permitió o impulsó el desarrollo era que pagaba menos retenciones. Vos le estabas dando un beneficio fiscal, entonces claro, a los ojeros, por eso el otro lobby, porque hay dos grandes lobbyistas de los biocombustibles. Está el sector de la zona núcleo, Córdoba, Santa Fe, ¿no? Es decir, el biocombustible se hace a partir del aceite de los granos, de maíz o de soja, ¿no? Y la zona de Salta y Tucumán, que lo hace, Jujuy un poco, que hacen más a partir de la caña de azúcar. Entonces vos decís, bueno, a esos lo hacen porque tienen un beneficio económico. Entonces decís, económicamente, bueno, por ahí me trae más dólares, yo qué sé. O desde el punto de vista ambiental, ¿es bueno o no es bueno? Y es discutible. Porque le pusieron biocombustible, porque suena bien, pero en realidad, si va en el sentido estricto, el petróleo también es un biocombustible. Claro, por supuesto. Es un biocombustible que se cocinó y se formó durante cientos de millones de años y bueno, por eso en realidad es energía solar concentrada, el petróleo. Entonces esas son las cosas que uno empieza a dudar. Y desde el punto de vista... tecnológico, y yo qué sé, el biocombustible, un litro de bioetanol tiene el 75% de energía que tiene un litro de nafta, de combustible fósil, entonces tiene menos. Y desde el punto de vista de lo que se llama, otro valor que se tiene que estudiar, que es lo que se llama la tasa de retorno energético, es decir, cuánta energía invierto para obtener y cuánta obtengo. En el caso del biocombustible es muy bajo esa relación. Si uno utiliza los subproductos, yo qué sé, toda la maquinaria agrícola, el diésel, porque esa maquinaria agrícola funciona a diésel. Funciona a diésel. Entonces haces todo el cálculo y por ahí te da en Argentina 3-1. El petróleo es 30-1, digamos. Entonces... bueno, tiene menos emisiones de CO2, es relativo, te contamina agua, pero tenés que usar todas las dimensiones. Claro. Pero cuando hay un proyecto político y hay un lobby, como planteás, se mira una o dos dimensiones, las que convienen, las otras se las
se las olvida. Por eso tan importante, ¿no? El pensamiento científico acompañando a los gobiernos. Sí, sentar a la mesa de discusión identificando intereses y sorteando también, yendo un poco más ahí, ¿no? Porque si no están muy condicionados. Pero por lo general pasa en las democracias occidentales, porque pienso en los cabildeos norteamericanos, digo, no hay ninguna que esté exenta de los lobbies sectoriales o de... Sí, sí, no, están todos. Pero el otro día hay un dato que obtuve que creo que lo publiqué en el reporte energético. Voy a contar una infidencia, porque Bronstein, con el CEPIS, que es el Centro de Estudios Energéticos, Políticos y Sociales, lo dije bien, hace el informe sectorial, y cuando digo informe sectorial, digo de todos los sectores. El informe sectorial más brillante, más lúcido. A mí cuando me llega yo me lo reservo para los viernes, digo los viernes como imagen, cuando terminás toda la jornada laboral y muchos eligen una novela o clavarse una serie de Netflix y me empiezo a reír con ruido. Me pasó el otro día, de hecho, que mi hijo me dice, ¿de qué te reís? Y le contesté del precio del petróleo, del precio del petróleo. Es realmente, a quien quiera yo se lo voy a compartir porque es realmente una pieza maravillosa. Uno termina eso y tiene la sensación de haber entendido todo. Dura 5 minutos hasta que prendes la tele y ya entras en la confusión general, pero esos 5 minutos de Bronstein en el informe decías... No, decía que hay un cuadro que es un periodista norteamericano, la investigación y el cálculo, que muestra que el dinero que se llevan los distintos lobistas, hablando de cabildeo. Entonces, el sector renovable, el lobby de renovables, aproximadamente el año pasado fue 4.700 millones de dólares. La industria del lobby. Del lobby de renovables. Solo lo que factura la industria del lobby de renovables. Bueno, ahí hay mucho. Y la del petróleo fue 1.400. Clarito. Si no es que no hacen lobby. No, por supuesto que hacen lobby. Pero tienen mucho más lobby los renovables. Porque, bueno, ahí uno acá puede por ahí tirar alguna consigna que abre una discusión, ¿no? Es decir, como principio, lo que tengo como hipótesis de planteo de por qué se está dando este proceso de transición energética forzada, ¿no? Es decir, impulsada por... y poco conveniente, y sobre todo poco conveniente. Claro, o todavía no lo sabemos porque poco conveniente. En algún momento el petróleo y el gas los combustibles fósiles se van a agotar, entonces... ¿Sí? No sé, por ahí no, sí, por ahí no se llegan a agotar nunca. ¿Están seguros de que son agotables? No, que son agotables, sí. Las teorías de... Sí, son agotables en tiempo civilizatorio. Antes que los seres humanos, claro, me pregunto, claro. ¿Qué se termina primero? No lo sabemos, ¿qué se termina primero? No, pero es cierto, se puede terminar la civilización antes, eso es cierto. Hay situaciones de conflicto que hace que no podamos firmarlo eso. Pero bueno, suponiendo que no haya ninguna algún problema, realmente algún conflicto que se globalice y salga de control, entonces no está mal ir buscando formas de nuevas cuestiones energéticas, que no son tan sencillas, porque aparte hay algo que también es metodológico también, que hay que entender. Es decir, porque no es que uno reemplaza al petróleo y al gas con un panel solar, porque es decir, están destinados a otros usos. ¿Por qué? Porque nuestra civilización se sustenta en 3 grandes flujos energéticos, que son los alimentos, que es la energía para la vida, los combustibles, entre el cual entra el petróleo, el gas y eventualmente podría entrar el hidrógeno, ¿no? Que sería un combustible, y la electricidad. Que es de segunda generación porque necesita los fósiles. Claro, que la electricidad es lo que se llama una fuente energética, secundaria, porque necesita una fuente primaria para generarla, ¿no? La electricidad no existe en la naturaleza, no es que yo hago un pozo, pongo 2 cables y surge la electricidad. Tengo que generarla, y la tengo que generar a partir de alguna fuente primaria. Esa fuente primaria puede ser un fósil. Puede ser agua, puede ser agua, la energía hidroeléctrica, puede ser el viento, puede ser el sol. Pero tienen usos distintos. Entonces, porque solamente, cuando dicen, no, yo voy a usar solar,
pero con la solar lo que aportás es el flujo eléctrico, pero no aportás al flujo de combustible. Y hoy el sistema productivo actual, solamente el 40% de la energía primaria, digamos, se utiliza para generar electricidad, y un 60% de energía que tiene otros usos. Claro, que no es para electricidad. Que es para transporte, calor de la industria necesita calor, es decir, los hogares, hay un montón de otros usos que no son solo generar electricidad. Reemplazar todo eso es una tarea inviable, digo, reemplazar eso, digo, por lo pronto no a una meta 2030 ni 2050. Por eso no. En general la experiencia de las transiciones energéticas son que llevan décadas e incluso siglos. Por ejemplo, uno dice el carbón, ¿no? Uno en Argentina piensa que el carbón es algo viejo del siglo XIX. El carbón todavía, a nivel mundial, el 35%, y esto bajó en los últimos 10 años, antes era más todavía, hoy el 35-38% de la energía eléctrica que se genera en el mundo se genera a partir del carbón. Todavía ahora. Todavía es el mayor. Hoy. La fuente de generación es carbón. Es carbón para generar electricidad. China, que bajó bastante también porque metíamos mucho renovable, hoy el 60% de la energía eléctrica china la genera a partir del carbón. Entonces cuando te dicen, no, los chinos tienen autos eléctricos, pero si vos el 60% de la electricidad la generas con carbón, lo que llamás auto eléctrico es un auto que funciona a carbón. Entonces, no sé si ambientalmente... Bueno, pero suponiendo que llegamos a un auto eléctrico puro, sin carbón, digo, así todo, ¿no es carísimo todo eso? Digo, todavía es cara. Bueno, digo, uno puede pensar. Inaccesible, digo, bueno. Sí, todavía... ¿Qué preferimos? ¿Personas movilizadas o...? Bueno, eso que planteás es una de las grandes cuestiones o discusiones que hay con la transición energética. Claro, es cara además. Es cara, por más que hacen cuentas parciales con cierta contabilidad creativa que las aparenta ser más baratas, pero uno dice, yo no sé, no disfrutamos. Acá en Argentina la experiencia es carísima. La experiencia que tenemos con las renovables salió carísima. Y en el mundo, vos mirás el mundo y mirás que los países que tienen mayor cantidad de renovables tienen el costo de la energía más caro. Entonces, porque ahora te dicen, no, porque en realidad la eólica, si yo mido, y la solar, me sale tanto el 20 centavos el kilovatio, pero cuando vas a los más caros son Alemania, Bélgica, Dinamarca, y cuando vas a Estados Unidos la energía más cara tiene California, pero muchísimo más cara, en algunos casos es el doble de algunos otros estados que generan con carbón. Y entonces vos decís, ¿y el mundo desarrollado? Porque la base del gran crecimiento que tuvo el mundo en el siglo XX se basó en tener energía abundante y barata. Esos son los cambios. Cuando uno habla de cambio para mejor es tener más y más barato, ¿no? Claro, entonces lo que se está acabando es la energía barata, pues incluso ni siquiera el petróleo ahora es tan barato. Entonces, eso genera, va a generar posiblemente una desaceleración en el crecimiento mundial. Y si a eso le sumamos algunas otras variables que se están dando, pero sería... No, qué interesante, tenemos tanto para charlar, pero todavía tenemos un ratito más de tiempo. Me parece también interesante por ahí detenernos un poco en lo del precio del petróleo, porque también explica mucho o desarma muchos mitos, ¿no? Porque de hecho no está asociado ni al nivel de producción, ni a la cantidad de oferta, ni a la demanda. Me pareció muy interesante esto de que hoy el precio del petróleo está más regido por un algoritmo, ¿no?, que por una situación de mercado. Y ahí podemos ir a cómo nos juega eso a nosotros. Sí, también. Bueno, eso está pasando no solo en los energéticos, sino en un montón, que es cómo se está... La cotización internacional. Cómo se configura el sistema financiero de la commodity. Claro, no solo pasa con el petróleo, puede pasar con la soja, ¿no? Donde, es decir, en el petróleo hay dos, que es un poco lo que planteamos, hay dos grandes elementos que a veces no se toman en cuenta, que hacen... Si no es que no exista la problemática oferta-demanda, obviamente eso está. En el caso del petróleo en particular, no es un mercado perfecto, pues hay un cartel que es la OPEP, que un poco controla y garantiza, es decir, trata de garantizar un precio, ¿no?, del petróleo. Pero hay cuestiones geopolíticas, los últimos días ¿La OPEP determina autónomamente de Estados Unidos el precio y la discusión? Sí. Entre ellos definen un sistema de cuotas, es decir, que en realidad, pues esas son las cosas
que se olvidan a propósito. Porque el sistema de cuotificar la producción de petróleo lo inventó Estados Unidos. Lo inventó en 1927, 1928, donde había distintos estados. En ese momento, es decir, todavía no había mucho consumo para el petróleo, porque el automóvil recién empezó a desarrollarse un poco masivamente con Ford, digamos, el famoso Ford T, pero entonces, no, es decir, una vez que se descubre el petróleo, sobraba petróleo, porque no había tanta demanda. El carbón era la que cubría generalmente la demanda. Los trenes funcionaban a carbón, las centrales eléctricas funcionaban a carbón, no había una demanda de petróleo. Que hablando de eso, el petróleo cuando se descubre en 1859, bueno, esto es más anecdótico, no se descubre, en ese momento no había automóvil, entonces ¿para qué se usaba el petróleo? Tendríamos que haberlo guardado en el sótano, viejo, en ese momento. No la vimos. No la vimos, los barriles, teníamos que haber acumulado barriles de petróleo, sí, ya. Es decir, se buscaba un elemento para iluminación que reemplazara el aceite de ballena. Claro. Tampoco existía la electricidad en 1859, no había ni electricidad. Previo a querosén es esto. Bueno, el querosén es un derivado justamente del petróleo. Claro. Qué tarada, claro, es ahí donde se encuentra. Ahí es donde se encuentra. Entonces se buscó un reemplazo, es decir, se usaba el aceite de ballena para iluminación, y entonces había que buscar, no había electricidad, a nadie se le ocurría generar electricidad, entonces no había electricidad, no había automóviles. Entonces, en realidad, la búsqueda fue un reemplazo para iluminación. La iluminación de los hogares, alumbrado público, ¿no? Que en las ciudades habían crecido bastante a mediados del siglo XIX, y hacía falta eso. Y ese fue el origen del petróleo. Después, cuando se dieron cuenta de lo que podía mover, no me quiero imaginar. Claro, después empezó todo. No, y en realidad el gran momento donde el petróleo marca la diferencia es en la Primera Guerra Mundial. O sea, ahí se entiende digamos, el valor estratégico del petróleo, porque ahí, un poco antes de, y esto tiene que ver con YPF, por eso lo voy a contar, digamos, ahora que estamos en liberal, tenemos nos están tratando de imponer una cultura liberal que no existió nunca. Sí. Porque, digamos, lo que hace Gran Bretaña, 1910, más o menos 1911, que Churchill era en ese momento el Lord del Almirantazgo, y tenía un amigo, el almirante Fisher, que le dijo: tenemos que ir a petróleo, tenemos que pasar, los barcos en ese momento funcionaban con carbón, y dice, tenemos que ir a combustible líquido, hay que pasar los barcos a combustible líquido. Y lo convenció a Churchill de eso. Y Churchill dijo, siempre son los estados los que impulsan, ¿no? Claro. Estos grandes cambios. Y Churchill siempre desde el Estado. Siempre del Estado. Siempre el Estado. Y Churchill, que era, en esa época, a principios del siglo XX, el liberalismo, nadie se le ocurría, digamos, Keynes no existía, la economía, los textos clásicos eran absolutamente liberales. Dijo, sí, pero dice, no podemos depender de... En ese momento estaba Shell y lo que hoy es British Petroleum, BP, ¿no? Que en ese momento se llamaba Anglo-Persian. Y dijo, pero no podemos depender de estos buenos muchachos. Y él, que era un súper liberal en serio, propone en el Parlamento crear lo que en ese momento fue la Anglo-Iranian, después fue la British Petroleum, comprar el 51% de las acciones de esas, expropiar a la Anglo-Persian y armar una empresa mixta con mayoría estatal. Que ese es el ejemplo que Mosconi quiso hacer acá en Argentina. Mosconi crea YPF con la idea de hacer también una empresa mixta. ¿No funciona como limitante? Digo, ¿no limita mucho el accionar de la empresa ese 49% de composición privada? No necesariamente. Le evita, incluso Mosconi lo tiene escrito eso, dijo, una empresa 100% estatal va a ser burocrática, muy burocrática. Dijo. Pero no es un mito eso, digo, necesariamente es burocrático el Estado, digo, no hay forma de hacerlo eficiente. Es difícil. Ojalá uno podría hacer. Los estados son todos... elefantiásicos. Acá y en Alemania, digamos. Es decir,
uno lee textos sociológicos sobre el estado de Francia, Alemania, y uno piensa que pueden estar hablando de Argentina, digamos, ¿no? Mirá vos, uno se imagina que todo anda, ¿no? No. Ahí todo funciona. La dinámica... No, yo estuve y no. No, la dinámica hace que... Pero eso no quiere decir, porque tampoco uno tiene que ser siempre eficiente. A veces uno... bueno, eso es una discusión que nos saca del tema energético, pero entra en un tema actual, que es el tema universitario. Sí. Es necesario tocar, ¿no? En un día tan particular también. La ciencia y la tecnología, la investigación en ciencia y tecnología no es eficiente. Porque si uno es... justamente uno para descubrir algo nuevo... Tiene que dedicar muchos años a estudiar pelotudeces. La etapa de exploración y por ahí no encuentres nada. Y por ahí no encontrás nada. Al día que encontrás cambiaste la historia, digamos, ¿no? Pero tenés que dedicar muchos años de muchas personas. Y muchas personas que... Claro, si vos querés ser eficiente, vas a hacer siempre lo mismo, mejorado un poquito, digamos. Sí, si vos querés, hay que discutir. La única manera de hacer descubrimientos que cambien la historia, revolucionarios en ciencia, es que vos permitas, es decir, el error, la ineficiencia. Y también algo de los plazos hay asociado, ¿no? Porque eficiencia está asociado al menor plazo, lo más corto posible, claro, por eso en una idea de corte histórico. Y hay cosas que vos podés hacer, por ejemplo, la vacuna del COVID se hizo en tiempo récord. En tiempo récord, pero lo pudiste hacer porque vos tenías el desarrollo de la biología molecular de la década del 50, que estuvieron científicos investigando algo no sabían para qué. Cuando toda la estructura de ADN y todas esas cosas, no exigió, con esto vamos a hacer ingeniería genética. Entonces, todo el desarrollo de la biología molecular son desarrollos científicos sin un objetivo preciso. Que ese desarrollo de la ciencia empezó a cambiar un poco, pero eso no vamos de tema con el proyecto Manhattan. No, bueno, pero un poco estamos discutiendo un poco, dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Los factores de poder, cómo es el conocimiento el que limita, de último, que es la herramienta que tienen los pueblos para limitar a los factores de poder que nos empiezan a meter en agenda estas cuestiones, como esto, ¿no? Tan presente, la transición energética, el cambio climático, esto de hay pleno consenso con que el ser humano está destruyendo la Tierra. Y realmente, a mí me resuena esto porque me pregunto, ¿tan omnipotente nos creemos? Yo creo que la Tierra nos está comiendo a nosotros más que nosotros a ella. Digo. Sí, no sé, pero lo que estoy seguro que no... Lo que me parece sí muy antropocéntrico, ¿no? Sí, de esto de... Es decir que vamos a destruir el planeta. El planeta no se va a destruir, no. La civilización puede ser, pero el planeta será de otra manera, pero... va a seguir existiendo. Lo que seguro nos va a sobrevivir va a ser el planeta, digamos, ¿no? Es decir, lo que uno no sabe cómo va a ser, ¿no? Pero y el tema de la transición del cambio climático es un tema porque ahí sí hay un componente, justamente hablando de las guerras, es decir, los grandes desarrollos tecnológicos se dieron en momentos bélicos. Digamos, todo el desarrollo de la electrónica que tenemos, de todo lo electrónica, nuclear, claro. La energía nuclear, bueno, el famoso, eso que hablamos, el proyecto Manhattan, que los que vieron la puerta fascinante. La película Oppenheimer, ¿no? Claro. Que muestra bien justamente también toda la discusión política alrededor de eso, ¿no? Sí, fue un proyecto... Cambió la manera de hacer ciencia. Porque antes los científicos eran unos marginales que estaban ahí en las universidades, en los laboratorios, no le daban mucha bolilla. Ahí es donde se descubrió que si vos juntás conocimiento con objetivos políticos o comerciales y lo financiás, es decir, haces de la ciencia un sistema productivo. Claro, ahí. Entonces eso cambió la manera de hacer, para bien y para mal. Sí, no, nada es tan lineal nunca. Por eso, pero ahí fíjate que si uno mira ciertas cosas, te das cuenta que
le dan lugar a esa ineficiencia, porque los últimos, digo por los últimos premios Nobel, de ciencia salieron de los 6, 5 son de Estados Unidos, o 4 son de Estados Unidos. Por supuesto, cuando vas ahí es muy palpable, es muy palpable cómo realmente destinan. Y después uno puede cuestionar los objetivos de ese desarrollo, ¿no? Cuál es el rumbo, pero que destinan tiempo y plata a ese desarrollo, sin lugar a dudas, si tienen motivaciones imperialistas o lo que sea, o de consumo, fomentar consumo. Es cierto que uno de los grandes financistas de todo ese desarrollo tecnológico es el aparato militar, ¿no? Claro. Eso también es cierto, ¿no? Sí, por supuesto. Pero lo financian, digamos. Es decir, es el Estado el que financia ese desarrollo, a través de ciertas agencias, pero en definitiva es el Estado, ¿no? Si en Estados Unidos, participan los privados porque a veces les dan fondos a empresas pero siempre el financiamiento, es decir, la visión estratégica la tiene que poner el Estado, ¿no? Pero ya tenemos que ir cerrando, pero desde que arrancó todo esto, ¿no? Este libretito de la transición energética, cambio climático, que creo que es Copenhague, ¿no? Son estas cumbres. En realidad la primera fue en Río. En Río. En el 92, la que empezó a dar con más fuerza, ¿no? La problemática ambiental empieza en la década del 70, más o menos, cuando en la posguerra el mundo tiene un gran crecimiento. Si uno mira algunos gráficos, es impresionante el crecimiento económico y crecimiento también poblacional, que se da a partir de la década del 70. Y ahí es donde empieza un poco la problemática ambiental, y donde hay un libro que marcó un poco esa época, que se llama Los límites del crecimiento, digamos, ¿no? Y las predicciones del Club de Roma, que tiene que ver con que ahí empieza un poco las computadoras empiezan a tener cierto poder, y entonces empieza a poder hacerse modelos prospectivos, empieza todo un nuevo campo, ¿no? En el desarrollo así prospectivo del crecimiento, ¿no? Y entonces empieza el 70, pero en el 90 empieza ya un poco más concreto institucionalizarse. Sí, las Naciones Unidas empiezan a preocuparse por en principio con la cuestión ambiental, la contaminación, es cierto, empieza a haber problemas de contaminación, el crecimiento empieza a impactar, digamos, ¿no? Sobre la naturaleza, pero todavía ahí no había una cuestión clara respecto a esto de la transición. ¿Cómo era el negocio? ¿Cómo era el negocio, ¿no? Y después descubrieron, claro, se descubrió que hay un negocio ahí atrás, ¿no? Hay un negocio muy grande en la transición energética, porque en realidad es keynesianismo verde. Si a vos te obligan a cambiar el auto, vos tenés tu auto por un auto eléctrico, si te obligan a cambiar tu estufa, digamos, por una bomba de calor, que es lo que están haciendo en Europa, la heladera por una heladera más eficiente, digamos, es decir, te están obligando a generar cambios que están haciendo, digamos, es decir, inventando una demanda. Inventando una demanda, digamos, ¿no? Y te voy a decir, bueno, pero tiene un sentido ambiental. Entonces vos la empezás a discutir y decís, bueno, sí y no, digamos, ¿no? Es decir, fíjate, incluso... porque no es en la historia de la relación del hombre con la naturaleza que siempre, la va alterando, y con la sola intervención, con la sola existencia. Es cierto, pero es cierto que estás en un nivel de masividad ahora que podés impactar. Entonces, respecto a la cuestión del cambio climático, que es lo que... Cosa decir, cambio climático, ahí porque hay una narrativa que se generó, digamos, y un dogmatismo donde no se dice toda la verdad, porque el cambio climático en la Tierra existió siempre. Hubo épocas más cálidas. ¿Y la era del hielo qué fue? La era del hielo, ¿viste? Sí, hubo épocas más frías, épocas más cálidas. Hubo épocas de mayor nivel de concentración de CO2 de la que hay actual. De la que hay ahora, o sea que también tuvimos mayor emisión de carbono. Sí, cuando no existía el ser humano, digamos. Sí, pero esa es una discusión. Porque hay emisión que se da por... actividad volcánica, hay un montón de otras cosas. Sí. Entonces, no sé. Caca de animales también, ¿no? Generan carbono. Entonces hubo cosas... El problema que hay ahora es que cuando uno empieza a cuestionar, sos un hereje. Es decir, porque rompes el consenso ciencientífico, como si el conocimiento científico estuviese dado por el consenso, ¿no? Claro, como estamos todos de acuerdo, es verdad. No es así. Eso no es ciencia. No funciona así. Claro, la ciencia no funciona por consenso, la ciencia funciona por evidencia.
Entonces se hacen modelos computacionales que suponen, porque si vos decís, está cambiando, entonces en el cambio climático existió que el CO2 y la actividad humana pueda estar generando también otros cambios, sí, también es posible. No hay manera de ni decir ni que sí, ni que no. Es posible que se esté. Entonces, ¿cuánto depende de la deriva, lo que se llama la deriva natural del clima, y cuánto depende de la actividad humana? Es muy difícil determinar eso. Pero nadie te habla acá se habla del cambio climático producido por el CO2, ¿no? No, como que lo único que produce el cambio climático es el CO2. Y aparte, pero hoy ya, ¿no? Pasado ya con el diario del lunes, ya está caminando, el mundo armó todo este negocio de la agenda verde, la transición, grandes discusiones, muchas cumbres, guitas, foros, etcétera. Se sigue emitiendo, los que más emiten siguen siendo los mismos. Ahí sé que el grupo GAFA, Google, Amazon, Facebook también, tiene emisiones por las nubes. Digo, evidentemente, caminando hacia la descarbonización, el mundo no está. No está. Claro, si uno mira desde que digamos, y uno mira también cómo fue el reemplazo de los combustibles fósiles, hablamos, en el 92 empieza la cumbre del Río. Hoy estamos 30 años después, 32 años después de esa cumbre. ¿Cómo es la participación de los combustibles fósiles? A partir de ahí que se planteó el objetivo de salir de los combustibles fósiles. En ese momento, en el 92, los combustibles fósiles participaban aproximadamente con un 86% de la matriz primaria mundial. Petróleo, gas y carbón. Hoy participa con el 83%. Sí, en 30 años bajamos 3 puntos. Con todos los esfuerzos y pronunciamientos, porque se dedica una guita a esto. Y se bajó 3 puntos en términos relativos. En términos absolutos aumentó. En el año 92 el mundo consumía 80 millones de barriles por día, hoy consume 100 millones de barriles por día. Bueno, este negocio que resulta tan poco creíble, tan inverosímil, no tiene correlato real, ya voces autorizadas lo cuestionan, ¿no? Ya empieza a ser cuestionado por voces autorizadas. Así todo sigue estando. ¿Cuánto tarda en caerse y en definitiva quién está ganando con esto? Bueno, hay muchos que están ganando. El sector financiero gana mucho. El sector financiero. El sector financiero, BlackRock, todos los grandes fondos apuestan a esto por lo que se llama la agenda ambiental, ESG, ¿no? Digamos, de ambiente, sociedad y gobernanza, digamos, ¿no? Es decir, porque es muy costoso, hay que financiar este keynesianismo. Entonces, claro, los estados no pueden hacerlo, no les alcanza, se necesitan billones de dólares anuales, 5 billones de dólares por año, por lo menos, entre 5 y 8 billones argentinos, ¿no? No millones yanquis, no, los billones de verdad. Y es muy caro. Entonces genera toda una situación donde al sector financiero le conviene, hay un montón se ha generado todo un montón de empresas, emprendimientos. Fíjense que una de las que es interesante analizarlo, cuando proponen algún proyecto de energías renovables o de algún proyecto de desarrollo dentro de lo que se llama energías verdes, uno de los datos que ponen como beneficio es cuántos empleos de calidad se van a crear. Es decir, es como que es una manera de promocionar la creación de empleo también. Que uno puede decir, bueno, no está mal, digamos, la gente favorece la creación de empleo. No digo que esté mal por eso, por ahí hay que hacerlo, pero seamos conscientes. Entonces vos elegís en qué momento entro a la transición. Yo lo que planteo desde acá humildemente, que nosotros no tenemos que comprar la agenda alemana o la agenda que no. Y lamentablemente cuando digo esto, coincido con el que tenemos de presidente. Sí, no queremos entrar en la agenda 2030, no. Sí, pues ahí se da, eso es muy interesante. Hay muchas paradojas en esta discusión. Esta discusión se da muchas paradojas. Sí. Porque como que el progresismo compró esta agenda. Claro, sí, por supuesto. Por eso me parece muy interesante discutirlo en estos espacios, ¿no? En estos espacios. Y los sectores Trump, nuestro presidente, yo qué sé, entran dentro de la agenda, ¿no? Porque acusan justamente a esta agenda de socialista, porque es planificar el desarrollo, ¿no? Claro, sí. Sí, por donde se la discuta, ¿no? Algunos lo discutirán por ese lado. Entonces es
es bueno separar la paja del trigo, ¿no? Uno debería tener un espacio donde poder discutir esto, digamos, con datos, con evidencias, ¿no? Con un proyecto de país también, ¿no? Bronstein, Sony 34 y no hablamos nada del escenario local y creo que un poco es a propósito para no meternos en un gran quilombo y que después no nos llamen todos para que después no nos llamen todos para gritarnos, sobre todo a Bronstein, a mí no me va a decir nada para cuidarlo a Bronstein, no nos metimos con el escenario local, pero nos debe una próxima visita. Dale. Yo suelo hacerle un regalo a mis invitados. Siempre ese regalo que hago es como un chiste. Les hago un chiste a Teddy Caragosian, por ejemplo, le regalé el libro de Basualdo y Manzanelli, Sectores Dominantes, para que se autoconozca. A Morra, que era el vice de Guzmán, le regalé un paquete de figuritas de la Copa América y le tocó Chile. A Martín Tetaz le regalé un mundo a su escala, un mapamundi así de chiquitito. A Nicolini un saumerio. Y a vos, el regalo que te elegí no es un chiste, pero tiene alguna metáfora. Te voy a regalar la sangre del mejor Cristo. Para vos. Bueno, muchas porque gracias. Estoy muy agradecida, porque te admiro mucho, porque me enseñás qué decir y porque creo que sos constitutivo, identitario de quién soy. Así que muchas gracias, Bronstein, por venir hasta acá. Gracias por la invitación, cuando quieras. Volvemos a pelearnos con todo el resto sobre el sistema energético local. Un mundo en tu radio, en el 102.1 FM La Patriada. Estamos donde estás. Estamos donde estás. Fiesta en tu radio, en el 102.1 FM La Patriada.